Hola, ¿qué tal, querida comunidad de anatomistas? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente interesante y es acerca de cuál es el mejor libro para estudiar anatomía. Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace y principalmente en primer semestre de medicina es cuando más te la preguntas, ¿no? Porque llevas justamente esta materia, porque quieres tener tu 10, porque quieres aprobar los exámenes y bueno, claro, si eres un apropiado o si tienes la visión apropiada, pues muy probablemente también te lo preguntes con la finalidad de ser un gran médico en un futuro, de decir, yo quiero saberlo para saber la mayoría y poder ser mejor en mi práctica médica. Después, la verdad, dentro de mis clases yo me lo he preguntado en muchas otras, porque principalmente cuando empecé a entrar a clínicas, era de ley que un profesor llegaba y me decía de la anatomía más compleja de cada una de las especialidades médicas. Y ahí fue donde yo empecé a realmente decir, ¿sabes qué? Este tema de anatomía no va más allá, o más bien debe de ir más allá, sobre lo que nos enseñan en primer semestre, que muchas veces es lo que el doctor alcanza o bien, si bien te va, lo que tú alcanzas a leer. Entonces muchas veces te quedas afianzado a un solo libro, que era el que te recomendaba el doctor. Muchas de las personas utilizan libros como Moore o libros como Quirós o demás, que en un momento más veremos qué tal son y hablaré un poquito de mi experiencia al respecto, desde la parte como estudiante y la parte como instructor. Pero, bueno, a final de cuentas, es así como sucede. El doctor llega y te dice, ¿sabes qué? Tienes que usar este libro. Y entonces, por el hecho de que te lo dice, tú lo utilizas porque quieres pasar la materia. Y a final de cuentas, pasan los años, pasa el tiempo, y tú te quedas con la anatomía que te mostró ese libro, que te recomendaron en su momento, y que no necesariamente es el mejor. Lo veremos más adelante, pero los libros más utilizados, de hecho, son los libros para estudiantes, tan famosos. Y realmente son tan buenos, la realidad es que no. Son libros suficientes, son libros que no te ayudarán a ir más allá en el conocimiento médico, solamente te enseñarán lo que necesitas para pasar la materia y en el momento. Hay algunos otros doctores que se afianzan a libros con los cuales ellos aprendieron, como por ejemplo algunos que utilizan el libro de Quirós, un libro que lo escribió el doctor Fernando Quirós, y la editorial es Porrua, si mal no recuerdo. Pero realmente es tan buen libro o es tan malo. Bueno, este libro, de hecho, para mí es una encrucijada, ¿no? Lo veremos un poco más adelante, pero aunque es una buena referencia, también es mala y es un arma de doble filo que te juega en tu contra. Entonces, como veremos, el día de hoy se trata de desmentir y hablar acerca de todas estas situaciones. Abordaremos desde los libros o la literatura clásica descriptiva y nos iremos un poco más adelante hacia los atlas y algunas otras recomendaciones que por ahí yo te puedo dar con la finalidad de que puedas aprender un poco más de esto. Sin más por el momento, iniciamos. Muy bien, excelente. Podemos avanzar. El día de hoy yo estoy aquí en la computadora porque justamente tenemos dentro de algunos instructores de la Academia de Anatomía, tenemos toda una biblioteca virtual en donde nosotros hemos ido metiendo algunos de los libros que conocemos o que tenemos como información al respecto para tener acceso entre nosotros. Entonces me voy a ir a esta misma nada más con la intención de verlo y poderte recomendar cuáles son como los puntos más importantes y cuáles son los más adecuados. Tenemos libros que en muchas de las ocasiones son muy raros y muy rebuscados, como por ejemplo, aquí nosotros hemos agregado el Garner o el García Porrero de Anatomía Descriptiva, que son libros, la verdad, un poco anticuados, pero pues relativamente regulares dentro de la práctica médica. No es tan común que un doctor te los pida y por eso no voy a abordar entre ellos, pero algunas de las imágenes y demás es bastante similar. Creo que algo con lo que tenemos que iniciar y que tenemos que dejarlo muy en claro es el hecho de que, aunque teóricamente todos los libros de anatomía deberían de tener la misma información, no la tienen. Y la base y principio y fundamento de esto es el hecho de que en muchos de los casos los libros de anatomía tienen que diferir entre sí porque hay algunos que son para una alta especialidad y hay otros que son para un simple y vasto conocimiento en anatomía. Es por eso que un libro como el de Anatomía de Moore, de Anatomía para Estudiantes, puede ser suficiente para poder aprobar una materia, pero si te quieres meter y aprender verdaderamente anatomía, no va a ser suficiente.
Otro de los puntos es el hecho de reconocer que hay grandes escuelas de anatomía. La escuela francesa y la escuela americana son como los puntos más importantes. La nómina anatómica, en realidad, el conocimiento como tal es, o más bien la creación de esta, aparte desde 1903, en un congreso en Ginebra. Este fue el primer momento en donde ellos empiezan a crear toda una terminología apropiada, pero la nómina anatómica ha llevado a actualizaciones constantes, por lo cual, conforme avanza el conocimiento, también avanza la nómina anatómica. Bueno, sin más preámbulos, comenzaremos ahora sí con los libros. Y bueno, el primero que para mi gusto personal yo te puedo recomendar mucho es Rubier. Rubier es un libro que yo utilizo muchísimo dentro del anfiteatro para poder explicar y desarrollar todos los temas de esta maravillosa materia que es la anatomía. Rubier sigue la nomenclatura más actualizada en un sentido en donde, si mal no me acuerdo, su actualización más reciente es 2018, 2016, por ahí. Y Rubier recapitula o toma más bien la nómina anatómica dentro de sus páginas, de tal forma de que de hecho, cuando tú lo abres en cualquiera de esos 4 tomos, tienen al puro inicio todo un índice con toda la terminología de la nómina anatómica, con la intención de que tú como estudiante la conozcas y luego te lo describe. Otro de los puntos muy a favor que tengo de Rubier es el hecho de que es sumamente claro y conciso, pero lo hace de una forma sumamente descriptiva. Te explico. Rubier te maneja toda la información de una manera esquemática. Para mí, de verdad, es uno de los mejores libros de anatomía que hay, porque te dice, esta estructura viene de aquí para acá, y en el proceso te da esto, esto, esto y esto. No te enrolla un poco, no te pierda un poco la descripción, porque no se mete en ningún momento en, ok, esta sección tiene esta y esta y esta, y si te vas a esta sección tiene esta y esta y esta, sino que aborda toda una estructura y todo su trayecto. Y ya un poco más adelante te hace la descripción topográfica sistemática, que es de mucha ayuda, porque ahora sí ya te dice, ok, la arteria de la que hablábamos, conforme va bajando, se mete y hace y se dobla y lo que quieras. Y gracias a eso es que se comprende de una manera muy clara. Adicionalmente a esto, Rubier es un libro, como te digo, es muy conciso. Es a lo mejor un pro y un contra, es una navaja de doble filo, porque el problema con Rubier también es ese mismo. La ventaja de que sea tan conciso es que cuando te lo ofrece de tal manera en donde no se mete tanto en variantes anatómicas y no se mete tanto tampoco en situaciones anormales que tú esperarías encontrar. No se mete tampoco en una descripción tan profunda de, por ejemplo, como algunos libros que utilizan estudios para decirte, esto es tan frecuente en esta población y esto es tan otro frecuente en esta otra población. En este caso no lo hace. Entonces, aunque sí es muchísimo más fácil de entenderle, también puede ser que te pierdas de información que a lo mejor no es elemental, ni siquiera como en un nivel más allá, pero sí es una información muy, muy interesante y que te recomiendo mucho que revises, especialmente porque en un nivel, si en algún momento te proyectas como un cirujano, me han dicho algunos cirujanos que esta información te puede ayudar mucho. Prepararte para la normalidad esperando la normalidad. Muy bien. El siguiente libro es Testut. Testut es un clásico de la anatomía. Todo mundo en algún momento leyó Testut. Todo mundo. Y esto hablando específicamente de la Universidad de Guadalajara, al menos en mi contexto, todos en algún momento hemos agarrado Testut. A lo mejor nos tomó hasta el 7º semestre o a lo mejor lo hicimos desde primero. Independientemente de la situación, todos también concordamos en algo. Aunque Testut es un libro muy bueno para describir, es muy, muy bueno en su redacción, también tiene el problema de que es un tanto confuso. Desarrollo un poco el tema. La redacción de Testut es bastante clara porque toma como referencia el hecho de un hueso y te lo describe de una manera sistemática que te queda bastante claro. El problema es que Testut adicionalmente sí te mete variantes anatómicas y las mete en idiomas propios de la variante. Por ejemplo, cuando menciona el arco vascular de Langer, que es un pequeño fascículo que se encuentra en el hueco axilar, que proviene directamente del latissimus dorsi o del dorsal ancho, este fascículo lo menciona también con el nombre en alemán.
Y entonces el estarte combinando algunos idiomas, o por ejemplo en la mortaja tibio-estragalina, también por ahí menciona un poco acerca de los tubérculos del astrágalo, si mal no recuerdo, y menciona también algunas palabras que pudieran no ser tan claras. Ese es el único problema con Testut, que tal vez el hecho de que sea tan extenso y tan vasto pueda hacer que no te haga entenderlo tan claro. Ahora, otra desventaja que le veo es el problema de que Testut es un libro de 1900. Es un libro que fue redactado hace bastante tiempo con la anatomía clásica y con la información actualizada de su momento. De hecho, Testut es uno de los primeros libros que yo he encontrado, al menos en temporalidad, que utiliza estudios para el desarrollo de todos los capítulos dentro de sus libros. Por ejemplo, menciona que la variabilidad sobre las apófisis espinosas en las vértebras es más común en personas de descendencia, o más bien de ascendencia afroamericana. O más bien, él era francés, creo que menciona africanos. Entonces, bajo esta premisa, él te desarrolla ya los porcentajes y se hizo un estudio de tantos cuerpos o cadáveres y pudimos identificar esto. Entonces, el que te agregue esta clase de cosas sí acrecenta tu conocimiento en anatomía y te da una buena perspectiva acerca de qué tanto es algo probable y qué tanto no. Sin embargo, pues bueno, insistimos un poco en el aspecto de que pudiera llegar a ser complejo, sí, especialmente si es tu primer acercamiento. Ahora, hablando específicamente, si tú deseas un libro que tenga la información de Testut tan grande, tan vasta, llena de epónimos, que los epónimos son las variantes más importantes que hay en una región, todas ellas fueron nombradas por la persona que los descubre, y bueno, hay un montón en el cuerpo humano. Son desde variantes hasta figuras anatómicas, hasta canales, hasta de todo. Pero al final de cuentas, esos grandes descubrimientos son los que llevan un nombre. Si quieres un libro que tenga epónimos, si quieres un libro que tenga una descripción sistemática, y si quieres un libro también que tenga o se esté basando en la información más actualizada gracias a estudios, te recomiendo, y esta es mi gran recomendación de la anatomía descriptiva, el libro de Gray. Pero no hablamos de Gray para estudiantes, sino hablamos de la anatomía de Gray, el cual fue editado en 2022 por Standring Susan. Standring Susan es una anatomista bastante interesante su trabajo, lo pueden revisar ustedes en internet, pero ella es básicamente la gran maga del siglo actual. Standring Susan tomó el libro de anatomía de Gray, un libro que tiene bastante tiempo y es bastante común, y cuando lo toma también la decisión de actualizarlo. Entonces el libro conlleva toda una serie, pareciera incluso que te lo discute la anatomía que conocemos hoy en día y te presenta la información de lo que hoy se sabe. Entonces, por ejemplo, a la hora de hablar de la voz inguinal, ella misma reconoce que la descripción de la voz inguinal en muchas de las ocasiones es muy variada y no necesariamente es de la forma clásica que se nos presentó a través de los libros de la literatura clásica, sino que es de esta y esta forma. Entonces, el aprenderte o el que te esté agregando esta clase de información es muy interesante porque acrecenta tu juicio crítico dentro del área de la anatomía. Pero adicionalmente, el libro de Gray de Standring Susan te da información relacionada con las variantes anatómicas más importantes y que te encuentras en cirugía. Incluso te da tips en cirugía. Como por ejemplo, por ahí menciona que en el estudio de la cara se dieron cuenta, o con el tiempo se dieron cuenta, de que la fascia temporal en el costado, en el arco cigomático, se inserta en dos láminas, una superficial y una profunda, y que todo eso está lleno de grasa. Entonces, literalmente te describe que puedes reducir una fractura del arco cigomático simplemente metiendo un escalpelo o un bisturí o el mango de un bisturí en ese espacio para poderlo corregir. Y esa clase de información es una aplicación clínica bastante interesante y curiosa. Ahora, finalmente, y el gran bono o el gran tema adicional que te puedo ofrecer para que puedas mejorar en el área es que leas muchos artículos. Ten en cuenta de que la publicación de cada uno de los libros, cualquiera de los libros, en cualquier área de la medicina, toma al menos hasta 5 años.
Entonces, considerando este tema de que son 5 años en donde incluso la información puede estar retrasada a 5 años. Considerando esto y bajo esta premisa, yo te recomiendo mucho que busques algunos autores en anatomía. Por ahí algunos en China han hecho grandes descubrimientos, pero los más importantes, o al menos a mi parecer, dentro de lo que yo he podido encontrar, son alemanes, especialmente en revistas como el Annals of Anatomy, que es una revista que puedes encontrar, si mal no recuerdo, dentro del Sevier. Es una revista muy interesante que te presenta las actualidades y novedades que hay de todos los temas. Es una revista que se actualiza constantemente y presenta información incluso hasta fisiología dentro de la anatomía. Recientemente estaba justamente checando acerca de la aplicación que tenía dentro de unos canales de Aquaporina 5 dentro del estudio de ratas en un músculo, si mal no me acuerdo. La verdad es un tema que habría que revisar bien, pero si te das cuenta es un tema muy, muy complejo en donde ya no solamente está abordando la anatomía de un apartado descriptivo, sino que te está dando una orientación clínica interesantísima. También hace poquito hicieron un estudio en donde demostraban la viabilidad a través de cadáveres. El estudio fue hecho en cadáveres. Veían la viabilidad de hacer bloqueos de la mano de una manera no invasiva, solamente con un eco. Entonces bloqueaban de esta forma los dos nervios interóseos y de esta forma trataban como de eliminar la sensibilidad y prácticamente inervación de algunas regiones de la mano. Fue muy interesante. Entonces, esta es solamente una recomendación. Hay muchísimos autores en anatomía. Te recomiendo mucho que busques y adicional a la información que ya encontraste dentro de Internet, o más bien en los libros, ahora te enfoques en la información que puedes encontrar dentro de los artículos. Dentro de nuestros cursos, algunos de ustedes ya lo han notado, pero se hablan muchos temas de hecho que no vienen en los libros. Son temas que van más allá, porque los hemos encontrado dentro de la Academia de Anatomía. Nosotros hacemos un estudio muy, muy grande, entre nosotros aprendemos más, en donde nos estamos compartiendo información actualizada y novedosa dentro de esta área. Y de esta forma, justamente en el curso de Luis Guerrero, cuando hablaba acerca de faringe, hablaba de espacios y de unos epónimos que en ningún libro de anatomía vienen, porque esta es información que hemos compilado no solamente en los libros, sino también gracias al descubrimiento en artículos. Bueno, sin más por el momento, esperamos que este video haya sido de tu agrado y te ayude un poco a pasar mejor estas materias. Hasta luego.